Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. Así que permita el Señor que en esta noche podamos glorificar su nombre una vez más, como siempre tratamos de hacerlo. Amén. Así que el Señor ha sido bueno, misericordioso, nos ha ayudado hasta aquí, nos ha dado el aliento, la vida, la fortaleza para continuar adelante. Y a Él le damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así que bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Permita al Señor que se sienta cómodo, a gusto, tranquilo, y si hay angustia en su corazón en esta tarde o en esta noche o en este día, permita al Señor que pueda traer reposo sobre su corazón. De hecho, el tema de esta noche se llama El Incansable, precisamente hablando de nuestro Dios, el cual podemos clamar a Él a cualquier momento. Amén. Así que independientemente de la situación en la que se encuentre, recuerde que el Señor está ahí, le escuchará cuando usted clamare a Él para la gloria de su nombre. Amén. ¿Qué les parece si oramos, nos entregamos al Señor y le pedimos que nos ayude en este día, que habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entero ser, y nos ayude a comprender su palabra para que nosotros podamos vivir en ella? Porque ciertamente el anhelo de todos nosotros es poder que todos y cada uno de nosotros, incluyendo aquellos que nos ven, puedan entender la Escritura para que así se pueda vivirla. Porque ¿cómo podemos vivir la palabra del Señor si ni siquiera comprendemos lo que ella nos dice? Así que permita el Señor que todo esto sea claro para nosotros y que al final de cuentas podamos glorificar su nombre cuando clamemos a Él o pidamos a Él tanto por nuestras necesidades como por las necesidades de aquellos que están cercanos a nosotros. Amén. Así que gracias le damos a Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por darnos una vez más una oportunidad más para glorificarte, Señor. Gracias por darnos la vida, la salud, el bienestar. Gracias, Señor, por estar atento a nuestras oraciones, por incluso permitirnos, Señor, tener el privilegio de que nuestras oraciones sean concedidas por ti. De verdad, muchísimas gracias. Permita en tu misericordia que en esta noche, Señor, tú puedas hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón enteramente, Señor, y que nosotros podamos entender y comprender tu palabra claramente y que así mismo, Señor, podamos compartirla con otros, pero sobre todas las cosas, que también podamos vivirla. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender todo lo que tú nos hablas en esta noche y que nuestro corazón pueda inclinarse hacia ti, Señor. Si hay algo en que nosotros hayamos fallado, que te pidamos perdón y que pidamos a ti, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, sobre tu palabra y que podamos empezar a vivir como tú deseas y anhelas que vivamos para ti. Gracias, Padre amado. Te rogamos en esta noche por aquellos que en este momento estén en angustia, Señor, estén en tristeza, en dolor, en amargura, que seas tú, Señor, proveyendo lo que ellos necesitan, consolando a los que necesitan ser consolados y ayudando a salir adelante a aquel que necesita salir adelante. Gracias, Padre amado. Permite que en esta noche todos y cada uno de nosotros, Señor, podamos tener esa paz, esa tranquilidad que solamente tú puedes dar, Señor, y que al final de la clase podamos glorificarte. Gracias, Padre amado. Sigue tocando los corazones de las personas. Que tu hermoso espíritu siga hablando y transformando la mentalidad del ser humano, en especial, Señor, a todos aquellos que inclinan su corazón a ti para escuchar tu palabra y tratar de inquirir, Señor, acerca de ti a través de todo lo que nosotros enseñamos, Señor. Gracias, Padre amado. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que siéntase bienvenido, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, en esta tarde, y permita el Señor en su misericordia que todos podamos aprender algo y vivirlo en nuestra vida y asimismo compartirlo con aquellos que lo necesitan, glorificando el nombre del Señor. Amén. Así que gracias al Señor. Parece que Facebook está trabajando de lo mejor hoy en día. Así que le damos las gracias a Dios y la gloria por habernos ayudado a que no tengamos problemas en este día. Amén. Así que el tema de hoy, recuerden, es el incansable. En este caso, nuestro Dios es el único que es incansable. Todos nosotros nos cansamos todos los días y al final de cuentas tiramos la toalla en algunas ocasiones
y nos rendimos, pero nuestro Dios no se rinde ni por nada ni por nadie. Amén. Así que gracias le damos a Dios. Así que vamos a la lectura, vamos a ir al libro de Juan. Con este cerramos estos versículos, este bloque de versículos con la ayuda del Señor. Y de aquí pasaremos al siguiente bloque de versículos donde hablaremos acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta noche todavía terminamos con el paralítico de Betesda. Y la lectura la tenemos en Juan capítulo 5, versículos 8 al 18, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice así: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después leyó Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como nosotros podemos ver, los judíos tenían bien marcado el día de reposo en sus vidas. En este caso, pudiéramos decirlo en forma religiosa, si pudiéramos decirlo, porque al final de cuentas había una parte muy importante que se les estaba escapando y que Dios ya se los había hecho notar aún en los escritos antiguos que ellos ya entendían, en los cuales estamos hablando de la misericordia. Pero bueno, continuamos con la clase. Así que el versículo en el cual vamos a meditar en esta tarde es en el versículo 17, en el cual Jesús les respondió diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso el título de nuestra clase se llama El Incansable, porque nuestro Dios, a pesar de que la Biblia nos muestra que Él fue el que fundó el día de reposo, al final de cuentas Él aún en ese día trabaja para la gloria de su nombre. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Continuamos. En estos momentos nosotros nos encontramos con aquel que era inválido, siendo juzgado, interrogado por un grupo de personas que se encontraban alrededor de él a causa del hecho que llevaba con él, o sea, a causa de ese, si pudiéramos decirlo en nuestros términos, aquel petatito o aquella pequeña cama transportable que podía llevarse, ¿no? Y no le era lícito llevarla porque era día de reposo y no se podía hacer ninguna clase de obra, y como podemos verlo, ni siquiera podía llevar su petatito a donde quiera que él quisiera ir. Este ex paralítico le responde que el que le había sanado, él mismo le había dicho: toma tu lecho y anda. En otras palabras, él quiso decirle: yo no soy responsable de esto. Hay alguien que es responsable, y fue aquel que me dijo a mí que al instante que me sanó y me dijo: toma tu lecho y vete, en este caso a tu casa, por supuesto, ¿no? O a donde tuviera que ir, pero que tenía que llevar el lecho con él. Y luego vamos a ver por qué. Ahora bien, este grupo de personas le preguntaron quién era aquel que le había dicho eso. Y lamentablemente este hombre no tuvo cómo comprobar lo que él afirmaba. Y por supuesto, corría peligro de ser agredido y ajusticiado, si pudiéramos decirlo así, o incluso podía haber sido muerto por quebrantar el día de reposo, como nosotros lo confirmamos en el versículo 16, que buscaban a Cristo cómo matarle, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucedió en esos momentos que él no pudo comprobar quién le había dicho que se llevara ese lecho en su brazo? No lo sabemos, no sabemos cuál fue la excusa o las palabras o la conversación que siguió después, sino que solamente tenemos estos escritos, pero que al final de cuentas le damos gracias a Dios
porque el hombre no fue condenado y no perdió la vida, por supuesto. Y luego vamos a confirmarlo en la misma palabra, ¿no? Luego vemos que nuestro Señor Jesucristo lo encuentra en el templo y él mismo le dice, ¿no? Que no peque más, o sea, que la consecuencia que tenía él, o perdón, la situación que él tenía era causa de sus pecados y que por supuesto no pecara más para que no le viniera algo peor de lo que ya estaba viviendo. Ahora este hombre, haber cruzado esas palabras con Cristo, más bien tenido este encuentro con Cristo, él mismo va y le da aviso a estos judíos que Jesús era el que le había dicho que tomara el lecho y anduviera. Posiblemente, como le digo, podemos ver que su vida todavía corría peligro, como que si en este caso en particular él habría dicho, tengo que comprobarles a estos hombres y decirles quién fue el que me dijo que tome mi lecho y anduviera, porque si no las consecuencias las voy a pagar yo. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente había quebrantado la ley de Dios al traer un objeto, al hacer un tipo de obra en el día de reposo, aquel día que Dios había dado a Israel para que reposaran y ninguna obra hicieran en ese día. Entonces él, al verse en esa situación difícil, va y les avisa, mira, aquí está el culpable no soy yo, el culpable es Jesús, así que yo me justifico con Jesús o me lavo las manos con Jesús y cualquier cosa, pues entonces arréglensela con él, ¿no? Pero sabemos que al final de cuentas el Señor obró de una manera maravillosa y gloriosa y ninguno de los dos, gracias al Señor, tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Ahora bien, nosotros hablando del día de reposo, podemos ver que en la Biblia, por supuesto, que Dios es quien declara de sí mismo que Él fue partícipe en ese día de reposo, o sea, en ese séptimo día donde Él reposó, en el momento en que Él culminó con la obra en la tierra. Y nosotros podemos encontrarlos en este caso en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 3, donde se habla de la creación. Obviamente sabemos que el Señor, nuestro Dios, de alguna forma influyó o vino y trajo de revelación o un entendimiento supernatural a Moisés para que él pudiera entender y comprender lo que había sucedido en un inicio, o tal vez Dios le habló directamente, solo Dios lo sabe. La Biblia no nos especifica con exactitud cómo fue que Moisés recibió de parte de Dios esta información, pero lo importante es lo que Dios le transmitió a Moisés y no precisamente el modo o el método, sabiendo que Dios obra y habla la vida de las personas de diferentes maneras. Así que en este caso dice el versículo 2 y versículo 3 de Génesis capítulo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, como podemos ver, Dios fue partícipe de ese reposo. ¿Cómo? No lo sabemos, por supuesto, porque nosotros no vimos a Dios sentado después de haber terminado la obra, no lo vimos sentado en una silla de playa comiéndose un juguito, el jugo de algún coco bajo una sombrilla y decir, ah, por fin descansé, ¿no? La Biblia no nos narra exactamente de qué manera reposó el Señor, pero de que sí nos dice que el Señor fue partícipe de ese reposo. Y ese reposo no solamente fue partícipe él, sino que más adelante podemos ver que Dios también lo establece para su pueblo Israel, para que el pueblo de Israel pudiera descansar de sus obras durante la semana, ¿no? O sea que según se cree por causa de los estudiosos de la Biblia, que en aquellos tiempos no había reposo para las personas en aquellos tiempos. O sea que en otras palabras trabajaban los 7 días de la semana, más aparte de no tener días de descanso, todavía encima tenían que ir y sacrificar y hacer rituales, perdón, a sus dioses, y al final de cuentas pues nunca tenían reposo ni descanso las personas en aquellos tiempos. Pero más sin embargo, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, vemos que él establece como un estatuto, como una señal y como una ordenanza al pueblo de Israel descansar el día séptimo, porque ese día el Señor lo reposó. O sea que al final de cuentas podemos ver, más adelante lo vamos a descubrir,
que en este caso el día de reposo fue hecho por causa de la necesidad del ser humano. En este caso quería transmitírselo el Señor a su pueblo Israel. Y para ello, perdón, nos vamos al, perdone, nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 12 al 17, donde se habla del día de reposo como señal. Y dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque es santo vosotros. Y vemos la advertencia en la letra amarilla: el que lo profanare ciertamente morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será desarraigada en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajara en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. O sea, nosotros podemos ver que el Señor le establece, en este caso en particular, ese día de reposo para que el pueblo de Israel tuviera un poco de descanso en el día séptimo. Pero traía sus consecuencias, y sus consecuencias eran de muerte. Ahora podemos ver claramente por qué este hombre se afanaba por querer quitarse de encima o limpiarse de esa responsabilidad que venía sobre su vida, si posiblemente no confirmaba o no probaba que alguien más le había dicho que se llevara su lecho y anduviera, ¿no? Ahora bien, más adelante en la historia, nosotros podemos ver que por causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel, y por causa de la falta de misericordia de cierta parte de sus líderes religiosos que se habían apartado de la ley de Dios, Cristo les hace saber que más importante es el ser humano que el día de reposo por el cual se afanaban tanto, ¿no? Y nosotros podemos verlo en este caso en particular en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 8, donde en este caso dice así: en aquellos días, por supuesto, no se habla de los días, de donde los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, por supuesto, los líderes religiosos que no podían faltar, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Gracias al Señor no los apedrearon y no los golpearon, sino que por alguna razón, al ver al maestro, solo Dios lo sabe, como dice la Biblia, a veces no era su tiempo, no se atrevieron a levantar la mano contra ninguno de ellos. Entonces dice: pero él, o sea Jesús, les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Dice, continúa, perdón: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, Cristo les estaba diciendo: ustedes están echando pleito por unas espigas solamente, que estos discípulos míos las restregaban para comerse por hambre, porque tenían hambre en esos momentos, y ustedes no se dan cuenta lo que ya Dios le plasmó, la misericordia en los escritos antiguos, donde se habla que David comió de los panes que no era permitido sino solamente a los sacerdotes. Y al final de cuentas dice: ¿no se percatan ustedes que ustedes como religiosos, al irse al templo en el día de reposo y enseñar la palabra de Dios, ya con eso están rompiendo con el día de reposo? O sea, ya con eso ustedes también lo están quebrantando. Pero más sin embargo, aún con ese quebrantamiento, aún son sin culpa. Pero parece que los había cegado
la religiosidad y no se percataban que más importante la vida del ser humano y la misericordia que pueda emanar de nuestro corazón hacia los demás, que en realidad un día específico que el Señor había establecido, ¿no? Y continúa diciendo el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando Jesús de sí mismo. Y dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea que culmina el Señor diciéndole que Él mismo, Él es el Señor del día de reposo, pero que con todo y eso, aunque no estuviese Él ahí, cuando ellos comprendieran y entendieran esa parte de la escritura que dice misericordia quiero y no sacrificio, ellos se darían cuenta que era momento de aplicar la misericordia y al final de cuentas no condenarían a aquellas personas que eran inocentes. Ahora bien, nosotros podemos ver en los siguientes versículos, en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, donde Jesús les hace entender que lo más importante es el hombre que cualquier otra cosa que se hubiese formulado en la tierra, en este caso para su descanso. Y dice el versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo, el día de reposo salió, nació, se presentó, se mostró, se estableció por causa de la necesidad del hombre. Y no es que el día de reposo vino a dar a luz al hombre, no era al revés, sino más bien era que por causa de esa necesidad que el ser humano tenía, vino ese día de reposo, o sea que vino ese momento de descanso donde Dios lo había establecido para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera tomar y echar mano de ese descanso. ¿Sí, mi bello? Creo que es esta. ¿Quieres saludar? Dile, hola hermano, dile bendiga. Perdón hermano por la interrupción. Así que vamos a continuar, perdone. Así que nuestro Dios es Dios sobre el día de reposo y aún al ser humano le permite hacer el bien en ese día de reposo y que le sea sin culpa. Y nosotros podemos verlo en este caso en particular en el libro de Mateo capítulo 12 versículos 9 al 14, donde se habla de aquel hombre que tenía la mano seca. Y dice así, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. O sea que el hombre no se encontraba en la calle, se encontraba en esa sinagoga. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. O sea, en otras palabras, Jesucristo les quiso dar a entender, se encuentra su oveja en una emergencia, en un momento tal vez de dolor, de angustia, donde cayó en un hoyo, se rompió una patita, no sé, se lastimó el cuello, se lastimó parte de su cuerpo, y que por ser día de reposo, no vengan y le echen una mano, no la saquen de ahí, no la cure, no la sane, no le venda esa manita que tal vez se había roto. O sea, en otras palabras, Jesús les da a entender que su misericordia está ausente, está desaparecida, no se echa a ver ni en lo más mínimo, en sus palabras, en sus pensamientos, ni en sus corazones, lo cual no era prohibido hacer un acto de misericordia en el día de reposo. Y entonces Jesús le continúa diciendo el versículo 12, pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salido de los fariseos, tuvieran consejo contra Jesús, perdón,
contra Jesús para destruirle. También podemos ver en este caso en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos al 10-17, hablando de una mujer en este caso en particular. Y le dice Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Pero noten que aquí el tipo de situación era totalmente diferente, porque aquí se narra y se muestra que la enfermedad que padecía esta mujer, el problema que ella tenía, una mujer encorvada, era porque un espíritu, en este caso en particular, la tenía atada. Y continuó diciendo, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. En otras palabras, diciendo, eres libre de esta enfermedad que tú tienes en el cuerpo físicamente, porque en este momento el espíritu que te tenía enfermo, yo lo echo fuera para que te suelte, te deje ir y ahora tú te puedas enderezar. Continuó, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Y cómo no debe estar contenta esa mujer después de estar 18 años encorvada por causa de aquel espíritu que la mantenía, si pudiéramos decirlo así, sometida con ese dolor, con ese posiblemente algo físico en el cuerpo, ¿no? Que le hacía que estuviera encorvada? ¿Cómo no iba a levantarse y glorificar y saltar de alegría con todo el corazón glorificando a Dios? Pero más sin embargo de ellos no se percataron estos líderes religiosos. Continúo. Dice, pero el principal de la sinagoga, o sea, la raíz, aquel personaje que llevaba la batuta en aquella sinagoga, a quien estaban sometidos los demás sacerdotes, este personaje es el que hace lo siguiente. Dice, pero el personal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, o sea, ni siquiera se atrevió a decírselo directamente a Jesús o directamente a la mujer, sino que quiso mostrar como que si fuese muy inteligente, haciéndoselo saber a las demás personas. Y le dijo, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Nótese el afán, o sea, la religiosidad que se tenía por el día de reposo, a tal grado que podrían tirar por la borda todo acto de misericordia. Entonces, dice el Señor Jesús, le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea que los menos indicados, si pudiéramos decirlo así, la muchedumbre, las personas que estaban ahí para ser enseñadas, eran las que más se alegraban y se regocijaban de estas maravillas que hacía nuestro Señor Jesucristo, mientras los que se supone que debían de haberlos recibido, como dijo al principio el apóstol Juan, terminan desechándole y acechándole para quitarle la vida, porque según ellos quebrantaba el día de reposo. Perdón. Así que termino con los siguientes versículos, en este caso en particular. Los versículos de Mateo, capítulo 12, versículos 6 al 8, y el capítulo mismo de Mateo, 28, versículos 20. En el primero dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le dijo, mira, déjate de pelear por el día de reposo, porque alguien más grande está aquí, más grande que ese día de reposo. Yo, el Hijo del Hombre,
soy Señor aún del día de reposo. Sabemos que la Biblia nos narra que el Señor todas las cosas se las había entregado a su Hijo Jesucristo, aún el juicio. Y asimismo Él se presenta delante de ellos y les dice, déjate ya de tantas cosas con el día de reposo, porque yo soy mayor que Él. Deja de molestar, porque yo soy el Señor del día de reposo. Pero no quedó solamente ahí, sino que también podemos ver en otra parte de la Escritura, en los versículos, en el último capítulo de Mateo, en la segunda parte del versículo 20, le dice así, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, el día de reposo tenía su importancia a tal grado que el Padre mismo, o el Señor Jehová, había establecido que si alguien lo quebrantare, al final de cuentas moriría. Pero podemos ver que el Señor, a través de la historia, a través de sus jueces, incluso, de sus siervos, les hizo saber que para Él lo más importante en el día de reposo no solamente era el día de reposo, ni tampoco los sacrificios de animales que hacían, sino que para Él lo más importante era la misericordia y no la habían entendido en aquellos momentos. Aquí una vez más vemos al Señor ahora en persona mismo haciéndoles entender o tratándole de hacerles saber, a ver si entendían que una vez más lo más importante para el Señor no era el día de reposo, sino el acto de misericordia que se podía hacer aquel día. Y todavía les dice, y tiene que hablarles de una manera más clara, diciéndole, hay alguien más mayor que el día de reposo, y soy yo. Yo soy Señor aún del día de reposo. Pues ese Señor del día de reposo, que es mayor que el día de reposo, es nuestro Señor y es nuestro Dios. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que cuando la humanidad en aquellos tiempos, en este caso el pueblo de Israel, tenía que descansar para poder recuperar su fuerza y continuar con buen ánimo el primer día de la semana en sus obras, en su trabajo, nuestro Dios no tenía ni la más mínima necesidad de tomarse un día de descanso para seguir atendiendo a su pueblo. En otras palabras, nosotros podemos decir que no hay un momento donde tengamos una situación adversa tan pequeño, tan grave, en el cual podamos nosotros clamar al Señor y que el Señor pudiera decirnos, ¿sabes qué? Ve mañana, porque ahorita es mi día de reposo y estoy tomando el sol aquí con mi paraguas y mi coquito tomándome mi juguito. Para el Señor, en este caso en particular, no había descanso. O sea que en este caso en particular podemos decir que si en este momento usted se encuentra en angustia, sea día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, el primer día de la semana, clama al Señor por su necesidad y el Señor no le va a decir, me faltan 2 horas para entrar en mi turno. Espérame, clama a mí dentro de 2 horas, más o menos. O tampoco le va a decir si viene usted el día viernes por la tarde y clama a él cuando su hijo está muriendo, el Señor no le va a decir, híjole, hermano, no me alcanza el tiempo para contestar tu petición porque ya falta 1 minuto para entrar en mi día de reposo. O sea que, en otras palabras, usted podrá levantarse en una emergencia a las 2 de la madrugada, clamar al Señor y el Señor estará en ese momento escuchando su petición. Podrá estar en el hospital a las 3 de la mañana, clamando por su ser querido, el cual está muriendo, y el Señor a las 3 de la mañana le atenderá. O sea que no importa ni el día ni la hora, en el momento en que usted clame por su necesidad, el Señor estará atento en este caso, para ver cuál es la necesidad que usted tiene, para que el Señor ver si es conforme a su voluntad, por supuesto que el Señor le hará. Pero si es el Señor mismo obrando en la vida del ser humano y trayendo estas necesidades, estos dolores, estas angustias o estas enfermedades al cuerpo del ser humano con el fin de cumplir su voluntad y su propósito en la vida de nosotros, téngalo por seguro que el Señor obrará, pero que de todas formas el Señor estará allí presente, aún para decirnos no, o para decirnos todavía no, falta un poco de tiempo,
Pero con todo y eso, el Señor estará escuchando nuestras peticiones. O sea que en otras palabras, nuestro Dios, en este caso en particular, es aquel que no descansa. Como decía el título, como dice el título de nuestra clase, nuestro Dios es un Dios incansable. Nosotros pudiéramos prometernos diferentes cosas los unos a los otros. Pudiéramos decirnos, oye, somos los mejores amigos, somos casi hermanos, cuenta conmigo en el momento de la necesidad, no importa, en el momento en que tú lo tengas, yo estaré contigo. Y saben, mis hermanos, podrán prometerse las estrellas, la luna, el sol, el universo, el uno al otro, pero en el momento de la necesidad es donde verdaderamente si vamos a probar que lo que dijimos era verdadero. A veces pudiera ser que tuviera la necesidad a medianoche, tocas a la puerta y tu amigo, tu mejor amigo, casi tu hermano, no te contesta. Resulta que está descansando, resulta que está dormido, resulta que no escucha mientras estás tocando a la puerta. Y si le haces una llamada por teléfono, tampoco te contesta, porque si la ve va a decir, no, ahorita estoy cansado, que no moleste. O sea que esa promesa que se había hecho anteriormente no era una realidad concreta, no era una verdad completa, sino que al final de cuentas, dependiendo de cómo se sintiese la persona, haría una respuesta positiva o negativa a la necesidad de su mejor amigo. Pero nuestro Dios, quien ha prometido en este caso, en el último versículo que yo les compartí, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no dice estaré de día solamente y a la noche por favor no me llames porque estoy descansando. Él cuando dice todos los días implica que estará de día y estará de noche. Como dice el libro de Génesis, y vino la mañana, vino la tarde, vino la noche, y aquí el siguiente día, sea el segundo día, sea el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo, pero dice que el día para el Señor cuenta en las 24 horas, sea de día o sea de noche. Así que el Señor, quien ha prometido en el capítulo 28 de Mateo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues estará las 24 horas con nosotros hasta que venga la culminación de los últimos días de este planeta Tierra. Como podemos ver, nuestro Señor es un Señor incansable, a quien podemos acudir, no importa si es las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, las 5 ya para amanecer, o las 3 a la mitad de la noche, o si en este caso sea temprano por la madrugada, al final de cuentas nuestro Señor es incansable y Él estará acudiendo a nuestra necesidad siempre y cuando sea conforme a su voluntad, porque sabemos que muchos de nosotros necesitamos que nos hagan como dicen en nuestros países, esa manita de coche para decir, ay, Señor, me rindo, ya no quiero, Señor, te prometo que ahora sí me voy a portar bien, te prometo que ahora sí voy a leer la Biblia, te prometo que ahora sí voy a buscar tu rostro, Señor, te prometo que ayunaré y oraré y buscaré de ti, pero ay, Señor, pero suéltale un poquito. O sea, nosotros somos así. A veces el Señor necesita aplicarnos esa manita de coche, como decimos nosotros, para llamarnos nuestra atención y decirnos, te estás desviando, te estás equivocando, te estás saliendo del camino. Es tiempo de que vuelvas atrás. Pero que hay unos momentos donde hablamos, incluso en las clases pasadas, donde a veces es una prueba del Señor o incluso una situación física natural de nuestro cuerpo, donde al final de cuentas, sea la hora que sea el día que sea, y sea en el lugar donde nos encontremos, en nuestra casa, en el hospital, o tirado en la calle por un accidente, en cualquier momento podemos clamar a nuestro Dios, el cual es incansable, y atender a nuestra necesidad. Gloria al Señor. Así que hasta ahí llega la clase del día de hoy. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender la palabra del Señor y entender que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor no nos ha dejado a la deriva, que el Señor no nos ha dejado en la boca del lobo para ser destruidos y triturados, sino que a todo lo contrario, el Señor nos afirma en su palabra que sí, verdaderamente, si una persona ya no quiere de plano no quiere tener nada que ver con el Señor, por supuesto el Señor lo deja a la deriva,
Pero mientras que nosotros anhelemos y deseemos siempre en nuestro corazón, a pesar de nuestros defectos y debilidades, que anhelemos y deseemos estar con el Señor y buscar de su ayuda y de su fortaleza y de su inteligencia y sabiduría, el Señor estará ahí siempre atento a nuestras oraciones, y para Él no habrá ningún día que necesite descansar ni tampoco dormir. Así que a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier situación o en cualquier lugar, usted puede clamar al Señor, el cual es incansable, y Él estará atento a esa oración que usted levantare para la gloria de su nombre. Amén. Así que tenga confianza en el Señor, que el Señor hará. Si nosotros hagamos conforme a su voluntad, conforme a su anhelo y a su deseo, y entreguémonos en vida propia, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, para que Él siempre pueda glorificarse en nuestras vidas, ya sea un sí, ya sea un no, o ya sea un no todavía, pero que al final de cuentas sea todo esto para la gloria de Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Le damos gracias a Dios por esta noche, y que permita el Señor que en su misericordia nosotros podamos vivir su palabra. Que al final de cuentas, vayamos a donde vayamos, estemos siempre completamente confiados en que si sale una emergencia, si sale una necesidad o estamos en un momento de peligro, clamaremos a nuestro Dios y el Señor nos escuchará, sea de día o sea de noche, sea un lunes, sea el fin de semana o principio de semana, a mitad de semana, a cualquier mes del año, el Señor estará allí para atender a nuestra necesidad. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Y no solamente para con nosotros, sino para con la humanidad completa, Señor. Porque tu palabra nos dice que tú amaste al mundo entero. Obviamente, esperando y anhelando en tu corazón de que todo mundo pudiera acudir a ti, que todo mundo pudiera rendirse a ti en el nombre de Jesús, que todo mundo pudiera poner en su vida su confianza, Señor, de todo corazón en ti, Señor. Pero sabemos que lamentablemente no será así. Tu palabra nos indica que habrá personas que te rechazarán. Habrá personas que anhelarán más bien los bienes, Señor, físicos y materiales que pudieran adquirir aquí en la tierra. Así, aún sea sus trabajos, sus seres queridos, sus anhelos, sus deseos, pero que al final de cuentas, sea lo que sea, les ayudará a motivarse a no buscar tu rostro. Pero mientras tanto, Señor, como nosotros no sabemos quiénes son los que te rechazarán eternamente y para siempre, al final de cuentas nos queda clamar y orar por tu misericordia para que puedas alcanzar a todos aquellos que puedas a través de nosotros, a través de estas enseñanzas, a través de estas prédicas, a través de los momentos que pasamos juntos con nuestros familiares y nuestros seres queridos, incluso con nuestros amigos y aquellos que en su momento no son nuestros amigos, pero que tuvimos la oportunidad de estar con ellos por un momento y compartirles de tu palabra. Así que te suplicamos por ellos, para que tú también puedas alcanzarlos, para que tu hermoso espíritu pueda darles vida en Cristo Jesús y vida en abundancia, vida eterna, como dice tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no desistir, independientemente de los resultados que veamos, positivos o negativos o neutros, que siempre nuestra esperanza esté puesta en ti, en que tú nos escucharás en cualquier momento que a ti clamaremos, Señor. Sea de día, sea de noche, sea por la tarde, sea al amanecer, clamaremos a ti por tu misericordia, para que tú puedas atender las necesidades nuestras y de aquellos que siempre están a nuestro alrededor. Gracias, Padre amado. Te clamamos por aquellos hermanos y amigos y conocidos que estén enfermos en este momento. A los que se encuentran en los hospitales, levántalos, Padre, en tu misericordia. A los que se encuentran incluso enfermos en sus propios hogares, sin la oportunidad de ir a algún hospital o ser atendidos por un doctor, alcánzalos, Padre, y ten misericordia y ayúdalos a que conozcan tu nombre. Envía a tus siervos a sus hogares, envía a tus siervos
a esos hospitales. Envía a tus siervos, Señor, a esas casas de refugio y ayúdalos, Señor, a entender y a comprender que lo único que necesitan es a ti. Gracias, Padre amado. Te damos gracias porque sea de tarde, sea de mañana o sea de día, tú siempre, Señor, tú siempre estás listo y presto para escuchar las oraciones de tu siervo. Y siempre harás conforme a tu voluntad y conforme al propósito que tienes para nuestra vida, en el cual, por supuesto, siempre se glorificará tu nombre. Gracias, Padre amado. En tus manos entregamos nuestras vidas para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios le damos por darnos la oportunidad de poder estar en esta tarde con ustedes y compartir la bella palabra del Señor. Así que permita el Señor que haya sido edificante para todos y cada uno de ustedes y que pueda ser refrescante, en especial para aquellas personas que nos escuchan en este momento y piensen que no hay salida ni solución para sus situaciones, sea una situación matrimonial, sea una situación física, que esté enfermo él o un ser querido y que incluso los doctores le hayan dicho despídete de él porque son los últimos momentos de su vida, que sea refrescante para él en el sentido que entienda que el Señor está allí, está presente. Cuando más ausente creemos que el Señor está de nuestras vidas, es cuando más cerca está de nosotros. Y a Él podemos clamar aún en esos últimos momentos de vida y el Señor, si fuese su voluntad, le dará vida a esa persona, lo restaurará. Su salud podría recuperarse tanto instantáneamente como paulatinamente y al final de cuentas los doctores ni siquiera tuvieran respuesta de cómo sucedió aquella sanación, aquel ser querido o aquella persona que estuvo clamando por sí misma. Así que el Señor sea glorificándose en todos y cada uno de ustedes y sobre todas las cosas que nosotros podamos entender y comprender que fue Dios quien hizo la obra y que a Él, si solo a Él, le demos siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así que muchísimas gracias le damos a todos ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares y de verdad le agradecemos de todo corazón a aquellas personas que han tenido el deseo de compartir nuestros videos y que una vez más, muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo y estar entre nosotros. De verdad, porque yo sé, entiendo y comprendo que hay muchas personas que para ellos pudieran tener algo importantísimo o algo de último momento que necesitaran hacer, pero optan por estar entre nosotros y escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grande y ricamente y que el Señor sea glorificándose en sus vidas. Pero de todas formas, nosotros le agradecemos a Dios por todos y cada uno de nosotros, aún por nosotros mismos, porque el Señor mismo nos habla, nos enseña y nos instruye, aún cuando compartimos la palabra del Señor con todos ustedes. Recuerden que nosotros estaremos siempre, mientras el Señor nos los permita, aquí entre todos ustedes compartiendo las buenas nuevas de salvación y sobre todo, precisamente, que sea el Señor glorificándose en la vida de todos y cada uno de nosotros. Así que si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Reciban de nosotros un caluroso y fuerte abrazo, aunque no estamos a la distancia, pero que el Señor permita que pueda existir esa cercanía entre nosotros a tal grado que sea el nombre del Señor glorificado aún en eso. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.